¿Qué tal? Bienvenidas nuevamente al siguiente tema bíblico de evangelización, las notas complementarias del bautismo. Antes de empezar con nuestro tema, busquemos en la Biblia la siguiente cita bíblica. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo del 19 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, empecemos con nuestro tema, las notas complementarias del bautismo. Introducción. Según las sectas en general, el bautismo que se administra en la Iglesia Católica no tiene ninguna validez, porque los niños no tienen fe ni tienen algún pecado. Además, no se hace por inmersión. Según algunos grupos, la misma fórmula trinitaria está equivocada. Naturalmente, se trata de pretextos y nada más. Como en los demás aspectos de la fe, lo que pretenden es complejar a los católicos preparados para traerlos hacia sus grupos. Para nosotros, la respuesta es muy sencilla. Una vez aclarado que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo y que llegará hasta el fin del mundo, es imposible que esta iglesia se haya equivocado desde un principio en un asunto de tanta importancia. ¿Acaso Dios habrá ocultado la verdad a su iglesia durante tantos siglos para después revelársela a unos grupos separados? ¡Claro que no! Ahora veremos el concepto de bautismo. Bautizar, del griego baptizein, significa sumergir o introducir dentro del agua. La palabra bautismo viene del griego baptein, que significa inmersión. Aún las iglesias protestantes tienen un concepto muy diferente de la Iglesia Católica. Ellos, al igual que las sectas protestantes, piensan que el bautismo en sí no es necesario para la salvación, sino que se bautiza a las personas porque son salvas o porque están arrepentidas de sus pecados. Citan mucho el bautismo de Cristo en los evangelios para decir que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo para bautizarnos. O sea, de grandes y en un río, y que debe ser inmersión completa en el agua. Afirman que los niños nacen sin pecado, pero empecemos a escudriñar en las Escrituras y en la historia de los primeros cristianos y nos daremos cuenta que hay muchísimas cosas por saber acerca del bautismo. Ahora veamos algunos argumentos que suelen decir los hermanos separados respecto al bautismo. Casi todos los grupos de tipo evangélico o pentecostal que andan por ahí reconocen alguna forma de bautismo, pero como en todos los demás, los protestantes toman solo una parte de la verdad y descartan lo que les incomoda. Para algunos el bautismo es solo el símbolo de que uno ha aceptado a Jesús como Salvador personal. Otros distinguen entre bautismo de agua y bautismo del Espíritu. Otros dicen que tú te puedes bautizar todas las veces que quieras para dar testimonio. También discuten entre sí sobre cómo hay que bautizar, que si en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que si mojando todo el cuerpo, como en un baño
o con tantita agua en la cabeza. En fin, hay un poco de todo. Lo curioso es que todas estas sectas te dicen que solo hacen lo que dice la Biblia y no logran ponerse de acuerdo. Antes que nada, acuérdate que lo que nos separa a los católicos de las sectas es que la Iglesia Católica enseña, cree y vive todo lo que nos enseña Jesucristo. No creemos nada que no se encuentra o que no se apoya en la Biblia. Somos los más bíblicos de todos los cristianos. Ahora vamos a ver algunas objeciones que nos suelen decir los hermanos separados con relación al bautismo. Primera objeción. Los niños no necesitan bautismo porque ellos son inocentes y no tienen pecado. Según Jesucristo nos dice, cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo y volvemos a nacer como hijos de Dios. Y lo vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Ahora vamos a ver la cita bíblica cuando se bautizó Jesús en el río Jordán. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo del 9 al 12. Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido». Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Antes de Jesús, Juan el Bautista bautizaba con agua, y eso sí que era un bautismo simbólico, porque los bautizados por Juan no recibieron el Espíritu Santo, ni se incorporaron a la iglesia. Servía solo como práctica penitencial y signo de conversión. Pero Jesús cambia el bautismo de símbolo en sacramento, y todo sacramento nos transforma de veras, nos hace ser diversos. Todos nacimos pecadores, es decir, sin la amistad de Dios. Es lo que llamamos el pecado original, o, como dice San Pablo, el pecado de Adán. Lo vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12. En el sacramento del bautismo, Dios nos adopta como sus hijos. También lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 15. El Espíritu Santo nos lava del pecado. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 38. Y nos hacemos una misma cosa con Jesucristo. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Segunda objeción. Cristo se bautizó adulto y nosotros debemos imitar su ejemplo. Es bueno aclarar que algo que no debemos malentender es que el hecho de que Jesús se bautizara a los 30 años no implica que nosotros debamos hacerlo así. Para esto daremos 3 razones que contradicen esta argumentación. Primero, el bautismo de Juan no es el mismo que el bautismo de los cristianos. Recordemos que la Biblia nos muestra claramente 3 tipos de bautismo. Primero, el bautismo de Juan. Segundo, el bautismo en agua de los cristianos, nacimiento del agua. Y tercero, el bautismo en el Espíritu Santo, fuego o agua viva. El primer bautismo era el bautismo que Juan el Bautista daba para conversión, para
preparar el camino del Señor, pero Él mismo deja claro que su bautismo no era el bautismo que nos daría Jesús, que sería en fuego. Ahora veremos algunas citas bíblicas. Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 3 al 4. Y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este bautismo de Jesús es del que hablábamos cuando Pedro, en Hechos, capítulo 2, versículos del 38 al 39, manda a todos a bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Este nacimiento en agua trae la promesa del Espíritu Santo, que es el tercer bautismo. En este caso, uno está íntimamente ligado al otro, ya que uno es la promesa del otro. Ahora veamos la siguiente cita bíblica. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 38 al 39. Pedro le contestó: vuélvanse a Dios y bautícense, cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados. Y así Él les dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso recibimos el bautismo en nombre de la Trinidad primero y recibimos el Espíritu Santo después. Ahora veremos la siguiente cita bíblica del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 1 al 6. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: si Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en él que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En los pasajes anteriores nos muestra los tres tipos de bautismo, ya que primero nos muestra que ellos ya habían recibido el bautismo de Juan. Pues, ¿qué bautismo habéis recibido? El bautismo de Juan.
Y luego de esto, Pedro manda a bautizarles en nombre de Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nótese que son dos bautismos diferentes, para luego imponer las manos sobre ellos y ser bautizados por el Espíritu Santo. Habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Segundo, Jesús se bautiza a los 30 años, porque esa sería la señal de que Él era el Mesías. La intención de Jesús al bautizarse justo a los 30 años, antes de comenzar su misión, no era establecer una norma. Si Jesús hubiera querido darnos a entender que Él, ser adulto para poder bautizarse, se hubiera bautizado a los 12 años, cuando Él y cada niño judío era considerado legalmente un adulto, luego de celebrar su bar mitzvah. Y vemos que Jesús a esa edad podía actuar como tal y decidir incluso si quedarse en el templo sin faltar a sus padres, porque legalmente tenía edad para decidir. La verdadera razón por la cual Jesús se bautizó a los 30 años fue porque iba a dar inicio a su vida pública, y en su bautismo se le señalaría como el Mesías esperado. Ahora veamos las siguientes citas bíblicas. Del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 32 al 33. Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 15. Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tercero, la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer lo que Jesús nos manda y no todo lo que Jesús hizo. Si llevamos al extremo el hecho de que debemos bautizarnos siendo adultos, porque Jesús lo hizo, entonces, después de bautizarnos, tendríamos que ir al desierto y ayunar 40 días y 40 noches, vestir como Jesús y hasta ser circuncidado como Jesús. Realmente no se trata de esto, sino de hacer todo lo que nos manda. ¿Y qué nos manda Jesús? Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos sinceros con su mandato, debemos aceptar que Cristo dijo que bautizaremos a todas las gentes, y los niños ciertamente están incluidos. Cuando decía todas las gentes, ya que un hijo de un creyente es ciertamente un discípulo de Jesús, al cual desde su infancia se le enseñará a amarle y adorarle. ¿Puede haber algo mejor que esto? La frase de que hay que hacer todo como Jesús es un viejo truco que cuando conviene lo usan y cuando no
lo ignoran y yacen a un lado. Recordemos que vivir como Jesús vivió no es lo mismo hacer lo que Jesús hizo. Lo primero se trata de un modo de vida basado en las enseñanzas del Maestro. Se trata más bien de vivir lo que el Señor nos enseñó. Y por eso es que se bautiza a los niños, pues hay una base bíblica. Tercera objeción. Jesucristo se bautizó de grande y se bautizó en el río. Cristo recibió el bautismo de Juan, que era un bautismo de penitencia. Nosotros, en cambio, recibimos el bautismo de Cristo, en fuego y espíritu. Por eso somos cristianos y no bautistas. Y por eso los católicos bautizamos no como Juan el Bautista lo hacía, sino como Cristo manda, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo corroboramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. ¿Bautismo en el río? El verdadero bautismo es en el Espíritu Santo y lo corroboramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 8. Yo les he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El mismo Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo, fuera del agua. Y lo vamos a ver en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 10. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu Santo bajaba sobre él como una paloma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La paloma, el agua o el fuego son símbolos del Espíritu Santo. Los mismos apóstoles fueron bautizados el día de Pentecostés en el cenáculo, sin la presencia del agua. El Espíritu Santo fue simbolizado por el fuego y lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Así que están equivocados los que dicen que el bautismo tiene que ser administrado en un río. De hecho, el día de Pentecostés fueron bautizados 3,000 personas en Jerusalén y sabemos que en Jerusalén no hay ningún río. Lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 41. También podemos recordar el bautismo del funcionario etíope, que se realizó en un lugar donde no había río, sino simplemente agua. Y lo vemos en Hechos capítulo 8, versículos del 36 al 38. Lo importante es bautizar. La manera práctica de realizar el bautismo depende del tiempo y del lugar. La misma Biblia presenta distintas maneras de bautizar y el derecho canónico las confirma. El bautismo se ha de administrar por inmersión o infusión, de acuerdo con las normas de la Conferencia Episcopal. Cuarta objeción. Fórmula del bautismo. Antes que nada, es importante entender qué quiere decir bautizar a alguien. En el nombre de, quiere decir hacerlo renacer a una vida nueva, injertándolo en, pues bien, al principio se quiso subrayar el papel central de Cristo en la obra de la salvación. Por eso se bautizaba en su nombre. Pero poco a poco se fue descubriendo el papel más amplio de toda la Trinidad
con relación a esta obra y se llegó a la fórmula trinitaria. La fórmula trinitaria es: vaya y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. En realidad, las expresiones que encontramos antes no son verdaderas fórmulas bautismales, puesto que varían una de otra. Aquí las mencionamos. Hechos 2, versículo 38, en el nombre de Jesucristo. Hechos, capítulo 8, versículo 16, en el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 10, versículo 48, en el nombre del Señor Jesús. Hechos, capítulo 19, versículo 5, en el nombre del Señor Jesús. Posiblemente al principio se bautizaba sin pronunciar ninguna palabra. Los mismos apóstoles, el día de Pentecostés, fueron bautizados con el símbolo del fuego y sin que se pronunciaran ninguna palabra. Probablemente lo mismo sucedió con las 3,000 personas que fueron bautizadas por los apóstoles el mismo día. Lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 41. Y con el funcionario etíope que fue bautizado por Felipe, lo vemos en Hechos, capítulo 8, versículo 38. Poco a poco se fueron añadiendo algunas palabras al rito exterior hasta llegar a la fórmula definitiva que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y todo esto bajo la guía del Espíritu Santo, siempre presente y activo en la Iglesia. Pues bien, ¿qué hay de reprochable en todo esto? ¿Es el desarrollo normal de cualquier organización a ser viviente? Algunos grupos cristianos, desde el principio del siglo pasado, empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo, aduciendo como razón el hecho que se trata de una fórmula más antigua. No me parece un argumento válido. ¿Qué sucedería si en su congregación alguien no aceptara una norma actual por obedecer a otra más antigua? Quinta objeción. El bautismo debe ser solo por inmersión. Las sectas nos cuestionan: si Jesús se bautizó en un río, ¿por qué los católicos no lo hacen igual? Bueno, en la Biblia vemos casos en que el bautismo se practica por inmersión, sumergiendo en un río a la persona, y otros casos donde el bautismo es realizado en plazas, casas de familias y en lugares pequeños, donde el sacramento se realiza rociándole el agua al bautizado por aspersión. Veamos el caso narrado en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde los santos Pablo y Silas, estando en prisión, después de una manifestación de liberación extraordinaria de parte de Dios, hablaron con el carcelero y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas inmediatamente. Recibió el bautismo él y todos los suyos. Lo vemos en Hechos capítulo 16, versículos del 32 al 33. Queda en evidencia que el bautismo fue toda la familia, sin discriminación entre adultos o niños,
y sin inmersión en un río, o sea, que fue por aspersión del agua bendita sobre toda la familia. Jesús ordena bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia nos muestra formas prácticas de realizarlo y no un modo obligatorio específico. De otro modo, ¿cómo se bautizaron las 3,000 personas que se convirtieron el día de Pentecostés si no tenían un río a su disposición? ¿Cómo fue bautizado el centurión Cornelio en su casa o el mismo carcelero? Cuando la Biblia habla del bautismo en un río, no especifica que hubo inmersión y está presentando una costumbre, no una forma obligatoria. Conclusión del tema. Como hemos visto, el bautismo desde un principio no se tomó como un hecho meramente simbólico de conversión o de creencia, y mucho menos un precepto estricto de inmersión, sino la entrada en la iglesia y el ser reconocidos hijos de Dios, sepultados con Cristo en su muerte y vivificados en su resurrección. Muchos hermanos que alegan cómo tiene que ser estrictamente un bautismo son esos mismos hermanos que alegan que las obras no sirven de nada. Entonces, ¿por qué ir a perturbar a los católicos ignorantes con cosas que no sirven para su salvación? Hay que recordar que la fe sin amor es fanatismo. Hay que abandonar eso y amarnos los unos a los otros, sin perturbar ni atacar al que no sabe. Por el bautismo se nos borra el pecado original y Dios habita en nuestra alma. Este es el maravilloso cambio que opera el sacramento. Por eso es necesario llevar cuanto antes a los niños a recibir el bautismo. ¿Qué papá negaría o retrasaría un tesoro semejante a su hijo? Incluso en caso de urgente necesidad, cualquier persona que esté bautizada puede administrar el bautismo. Pero, ¿qué pasa con los niños que mueren antes de ser bautizados? ¿Dios tendrá también para ellos algún camino de salvación? ¿Y qué pasa con un adulto que muere sin recibir el bautismo? Dios juzgará a cada uno de acuerdo a su conciencia, a sus posibilidades, a su apertura o rechazo a la gracia. Para las personas que deseaban recibir el bautismo y murieron repentinamente, existe el bautismo de deseo, por el que Dios los salva. Gracias, hermanas, por acompañarnos, por su tiempo y su buena disposición. Espero les haya gustado el tema, las notas complementarias del bautismo. Nos despedimos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí les dejo la tarea. Gracias. Bye.